La región de Zotochu, un lugar devastado por desastres naturales, tiene un destino unido al tuyo. No podrás escapar de tu destino, ni del equipo Tranza. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Sé que siempre queréis más hack rooms de Pokémon en español. Por ello hoy traemos una joyita perdida que seguro que solo los más antiguos la conocen. Pero bueno, que hoy tenemos por delante un vídeo muy interesante y seguro que vais a querer jugarlo y saber mucho más. Pokémon de Legendary Aces es un hack room en español con nueva historia y región, creado por Jorge Zero, aunque se quedó en una alfa. Lo mejor es que tendremos nueva región, Zotochu, además de música actualizada y nuevos personajes. Si buscabas un buen hack room de Pokémon en español, este no te va a defraudar, ya que tendremos muchas novedades incluidas en esta alfa disponible. Lo mejor es que tiene grandes gráficos y es muy original, por lo que sí, es un hack room de Pokémon que merece la pena jugar. Creo que hay muchísima variedad de juegos y por ello es bonito ver cómo todo ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Aviso que si quieres aparecer en mis vídeos, puedes venirte a Twitch y pedir tu mote, además de seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directos, nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Sobre los Pokémon incluidos tampoco tendremos demasiadas novedades, ya que veremos Pokémon desde la primera generación hasta la tercera generación. Eso sí, podremos ver muchos Pokémon interesantes a lo largo de las rutas. En este aspecto no hay demasiadas novedades, por lo que seguiré con cositas que merezcan más la pena. Ahora eso sí, vamos a comentar los gráficos, que es una de las partes más llamativas de este hack room, y que ya habréis visto de fondo. La verdad que los gráficos exteriores e interiores son muy bonitos, aunque se sientan un poco descoloridos en ocasiones, pero tampoco se nota tanto. Creo que se puede ver una gran variedad de árboles y lugares, muy bien incluidos para la aventura y que quedan perfectos con cada mapa. Los mapeados solo serán parecidos en la parte de Kanto, donde empezaremos, pero luego podremos descubrir mucho más sobre la nueva región. Como dije, tendremos la nueva región de Zotochu, un lugar devastado por desastres naturales. La verdad que lo mejor es el ambiente, que está muy bien recreado. Sí es verdad que veremos una pequeña parte de la aventura, pero aún así conoceremos qué es lo que ocurre en ambos lugares y por qué tanta preocupación por parte de la profesora. Ahora vamos a comentar un poquito la historia, porque es de lo mejor que tiene y va muy bien acompañada por el juego. Creo que tenía mucho futuro y la verdad espero algún día que Pokémon Legend of Aces pueda seguir en desarrollo y verse completo. Pero bueno, ahora sí que sí, os voy a contar la historia que ya os digo yo que está muy chida. Eres un chico que acaba de regresar a su pueblo natal, un bonito y pequeño pueblo llamado Pueblo Paleta. Regresaste porque recibiste un mensaje del profesor Oak. El mensaje venía con un ticket para el SS Océano adjunto. Cuando llegaste a tu pueblo Paleta, tu rival Gary te estaba esperando, porque el profesor Oak lo mandó a recogerte. Unos minutos después de la pelea, llegaste al laboratorio del profesor Oak, que te explicó lo que sucede en la región de Zotochu y también te dijo que tu tío Nacho te estaba esperando para darte la versión más reciente del Pokénap. También te dijo que había recibido un mensaje de una buena amiga llamada Ako, una investigadora Pokémon, quien ha estado investigando los desastres naturales que ocurren por la región de Zotochu. Ahora debes visitar a tu tío Nacho en Puerto Llovizna e ir al centro de investigación del tío Nacho. En tu visita el Pokémon Trenza atacó. ¿Por qué atacaron? ¿Qué es lo que ocurre? Tú solo podrás descubrirlo. Como ves, la historia tiene un poco de todo: equipo malvado, amigos, profesor, aliados y demás. Así que seguramente la puedas disfrutar. Ahora eso sí, vamos a pasar a mi opinión personal. La verdad que me parece bonito encontrar hack rooms de Pokémon en español tan antiguos. La verdad que tuvo mucho potencial y me hubiera encantado traerlo completo, aunque eso no creo que ya sea posible. Actualmente está abandonado, por ello solo podremos jugar esta alfa que salió hace tanto tiempo. Esta es una de las cosas malas que tiene, ya que dudo que vayamos a ver alguna actualización en el futuro. Por ahora podremos disfrutar de una parte de la aventura, pero nunca vamos a completarlo, al menos por ahora, ya que el autor está desaparecido. Y esto la verdad que es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia, pero bueno, la verdad que es una historia que merece la pena y yo creo que está bastante bien, aunque no vayamos a tener muchas más novedades en el futuro. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Pero bueno, no todo va a ser malo. Las cosas buenas es que tiene buena historia, región y gráficos, además de personajes que podemos encontrar a lo largo de la aventura, aunque sea cortita.
Creo que pocos hackrooms pueden ofrecer tanto y es una pena que solo tengamos esta alfa, pero al menos podemos jugarlo, que ya es algo positivo. Si alguna vez os habéis preguntado por los primeros hackrooms de Pokémon en español, y sinceramente este, como veo, es uno de ellos, pues habéis imaginado que al ser un alfa muchos ocurría lo mismo, que terminaban siendo un poco abandonados y no se tenían tanto en cuenta. Pero bueno, como sé que muchos los queréis conocer y queréis que los traiga, pues alguna vez os voy trayendo estas joyitas así perdidas que nunca he traído a los tops o al canal y que puede estar bastante bien. Seguro que tú conoces otros muy interesantes, así que si es así, déjalo en los comentarios para que pueda hacerle una review, revisarlo, ponerlo en algún top y demás, porque puede ser muy interesante y no conozco todos los hackrooms del mundo, chicos, no los conozco, lo siento, vale, maníacos, no los conozco. Y ahora te preguntarás, entonces Crónica, deja de enrollarte y dime, por favor, ¿me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Pues te diré que sí te lo recomiendo, ya que no es un juego muy largo y oye, para disfrutarlo un rato está bastante bien. Si es verdad que si buscas un hackroom de Pokémon completo, en español pues no será tu mejor opción, ya que tampoco vamos a poder terminar la historia. Yo la verdad que he disfrutado probándolo y me encantó, por lo que si buscas una experiencia diferente, pues esta está bastante bien, aunque no es que tenga demasiado contenido, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que es un juego que recomiendo porque es cortito, no te va a quitar mucho tiempo y si simplemente quieres probar algo nuevo, pues está bien. Pero claro, si lo que buscas es una historia completa con muchas horas de juego, la verdad que mejor que te vayas a otras opciones. ¿Para qué mentirnos? No es que podamos hacer mucho más. Pokémon Legend of Aces fue un juego que en su momento brilló muchísimo, pero por desgracia yo creo que no va a tener muchas más actualizaciones. Es una pena, pero es así, muchas veces en el room hacking es lo que suele ocurrir. Como dije, si has probado tú algún juego así muy especial o muy raro y muy antiguo, pues también pásamelo porque puede ser muy interesante y traerle una review para el canal. Eso sí, si lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario para saber tu opinión sobre el juego, que también me gustaría saber qué piensas y si tiene o no tanto potencial como puede parecerlo. Si te ha gustado y quieres que haga más vídeos así, pues deja tu like, que ayuda muchísimo y además, como dije, tenemos que conseguir al menos 400. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y así puedo seguir informando y continuar con el canal sin que te pierdas ningún vídeo. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Además también te dejo un link en todo el medio para que tengas la info y descarga del juego y así no te quejes en los comentarios. Y ya sí que sí, un saludo y hasta el siguiente.